Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un caluroso saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, anfitriones habituales por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en la 42ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por, en los controles, Víctor Ledesma, en la dirección de la estación, Javier Madrid, @ el Javi de la Salsa, en la administración, Vicentico, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, el @ Radar Económico 2, @HQevedo46 en cabina, el teléfono 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas, etc. También en YouTube a través del canal Hablemos de Criptos y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y a pulsar las campanitas de notificaciones. En el mismo también encontrarán unos atajos de tiempo, cosa que en caso de que quieran avanzar rápidamente sobre el transcurso del programa, puedan hacerlo allí. Sin embargo, lo invitamos a ver la totalidad del mismo, y lo cual nos apoya con el avance del canal, de nuestro canal Hablemos de Cripto en YouTube. Y también estamos en Telegram, en el canal de nuestro amigo Luis Elvis, el canal @Luis Elvis Cripto, el canal de Telegram, en donde nos pueden escuchar también en vivo, saliendo por internet, allí a través del canal de Luis Elvis. Como siempre, comenzamos con la introducción del programa. Semana tras semana nosotros nos sentamos aquí y queremos siempre recordarle, sobre todo porque sabemos que y entendemos que muchas personas se van uniendo poco a poco a esta ola, y bueno, tal vez el programa cada vez llega a más personas. Entonces siempre es bueno que las personas que lleguen nuevas entiendan y sepan de qué se trata nuestro programa, cuál es el objetivo, qué nos lleva a hacer este trabajo en función de una colectividad. El principal motivo que nos lleva a hacer esto es tratar de instruir o tratar de aportar algo de educación financiera, introducción en criptoeconomía para nuestro pueblo. Creemos en la formación de los que llamamos los criptociudadanos. Es un proceso que está en formación, por cierto, ya que todavía, bueno, se supone que estamos en una etapa temprana de la adopción de la criptoeconomía a nivel mundial. Sin embargo, nuestro objetivo, nuestra esperanza es que eventualmente nuestro país se convierta en una gran nación de criptociudadanos. Son aquellas personas, los criptociudadanos, que se apoderan del conocimiento de las cripto y logran entender que gracias a ese conocimiento logran la verdadera libertad, la libertad del ser humano. Nosotros acá somos unos promotores también de todo tipo de proyectos cripto, de aplicaciones derivadas y todo aquello que se basa en la tecnología de blockchain, por ejemplo, finanzas descentralizadas, criptodivisas soberanas, por ejemplo, siempre y cuando, por supuesto, se apeguen a los preceptos esenciales de la criptoeconomía, de la criptofinanza. Nosotros lo que sí verán acá es que siempre estamos luchando y denunciando los excesos y las vicisitudes que genera lo que denominamos la trampa del dinero fiat, el dinero por decreto, el dinero que crean los estados actualmente, todos ellos sin excepción, incluyendo nuestro país, pero sobre base de este sistema monetario se ha lamentablemente tejido una red de privilegiados y de personas no tan privilegiadas, que es la mayoría del pueblo, que sufren los embates de crisis económica tras crisis económica que se va generando años tras años. Y entonces también tenemos que, aquí le decimos siempre que la criptoeconomía viene a echarle a perder la fiesta a aquellos que pregonan que el dinero fiat y la teoría monetaria moderna es la solución, o a través de ella se pueden lograr resolver los problemas económicos de las grandes mayorías. Por todo esto pensamos que la educación es algo fundamental, y nosotros le tenemos una buena nueva a nuestros escuchas, a nuestros seguidores, que es que el sistema de criptoeconomía basado en las criptomonedas, el sistema monetario duro, promueve una economía real basada en producción y productividad, que es lo que realmente necesita el pueblo para salir adelante. Y bueno, nosotros por acá siempre nos han escuchado y nos seguirán escuchando, siempre y cuando se sigan cumpliendo los preceptos para lo cual fue desarrollado dicho proyecto, es el apoyo al proyecto del Petro, criptomoneda soberana vanguardista, pionera en su género, hace ya casi 3 años que fue desarrollada y del cual nos enamoramos en un primer momento.
como criptoentusiasta, el proyecto Petro, porque venía precisamente a servir de instrumento de liberación, en este caso de una nación completa, que se encuentra todavía bajo asedio de uno de los imperios más poderosos de la historia. Hablando de imperios, nosotros aquí siempre nos escucharán hablar de la historia. Creemos que es importante el conocimiento de la misma. Precisamente decimos que el desconocimiento de la historia nos condena a veces a repetir errores del pasado. Entonces nosotros creemos precisamente que blindarnos con el escudo del conocimiento nos puede, permitir luchar mejor contra la tiranía del opresor. Y bueno, también aquí tenemos en esta primera parte, en la introducción del programa, tenemos una sección que le llamamos la rectadura a las rodillas. En esta ocasión, normalmente yo la desarrollo rápidamente en la introducción, pero en esta ocasión quiero de una vez introducir a mi invitado del día de hoy, un gran amigo, un colega de trabajo, por cierto, y porque tiene mucho que ver con todo el programa de lo que vamos a hablar hoy. La rectadura hoy se trata de un hecho histórico, hablando de historia, Darwin. Pero antes, como ya dije, voy a presentar a mi invitado. Mi invitado de hoy es Darwin Cabañas, alias Llanero Coin. ¿Cómo estás, Darwin? ¿Qué tal, Humberto? Gracias, como siempre, por invitarme a tu espacio. Siempre agradecido y siempre a gusto por discutir estos temas tan importantes para esta generación y la futura. Sí, Darwin, así es. Y Darwin es una persona que conoce mucho de la materia. Siempre discutimos sobre esto. Todos los días estamos viendo las consecuencias que esto trae y hacia dónde, por dónde van los tiros, ¿no? Siempre usamos esas expresiones. Bueno, resulta que en pocos días, Darwin, el 15 de agosto precisamente, se cumplen 50 años, el 15 de agosto del año 1971, de lo que se llamó el Nixon Shock. Según el Nixon, para los que no saben, era un presidente de los Estados Unidos, que por cierto salió con una patada por el trasero, producto de un problema interno que hubo en los Estados Unidos. Pero bueno, realmente eso después la historia fue arrojando algunos indicios de cuál fue la verdadera razón por la cual salió Nixon. Porque vamos a estar claros, todos esos presidentes de Estados Unidos, bueno, ninguno de ellos es un angelito, ¿verdad? Empezando por ahí. Ese es más o menos el tono de siempre de esta sección. Nosotros hablamos a calzón quitado. Sin embargo, bueno, la mayoría de ellos se pliegan a lo que el establishment, lo que ellos llaman el establishment, les designa. Le dice, bueno, mira, tú, pajarito, tú, Donald Trump, que era el último, ¿no? Okay, tú puedes decir tu ridiculez, lo que tú quieras, poner en Twitter lo que tú quieras, pero vas por este carril. Si te me sale el carril, ya tú sabes, estás muerto. Allá o te hacen una, la que le hicieron a Nixon, que le hicieron un impeachment y lo votaron a patada en la segunda elección, en el segundo periodo, o le pasa lo que le pasó a Kennedy, Lo matan. o bueno, yéndonos muchísimo más atrás a Lincoln. ¿Okay? Entonces, por eso es que ellos siempre andan por su carril, pues ellos no se salen mucho del carril. Entonces, pero por esto que estamos hablando hoy, que es la medida del Nixon Shock, no fue por lo cual Nixon salió. De hecho, eso fue mandado a hacer desde mi punto de vista y en un principio, ¿no? ¿Y qué era el Nixon Shock, Llanero? ¿Tú te acuerdas de eso? Básicamente, ¿qué pasó en el año 71? El tema pasa fundamentalmente por comprender que la orden esencial de quienes precisamente crean el dinero fiat pues, como forma de opresión de la humanidad, la orden era buscar la forma de cómo ahora creáramos un nuevo patrón, una nueva forma de cómo la gente va a transaccionar el valor. Y hasta el momento el patrón más confiable era lo que se conoce como el patrón oro. Alrededor de ese proceso se genera simple y sencillamente unas condiciones legales dentro de Estados Unidos donde ya el patrón oro no es la referencia de valor esencial, sino que se empiezan a crear todas unas condiciones a nivel internacional para que sea el dólar como moneda fiat, que sea el patrón referencial, principalmente partiendo de uno de los componentes más importantes pues, de la evolución de las grandes potencias en los años 60 y 70, que es el petróleo. Bueno, exactamente, y de hecho en el contexto, porque fíjate, todo allá ocurre, como yo siempre digo, los gringos no dan puntadas sin dedal, ocurre en el contexto de una situación económica que se estaba presentando en los Estados Unidos. No podemos olvidar, por ejemplo, que estamos en esos años en plena guerra de Vietnam. Plena guerra, que es un capítulo, un episodio de algo mucho más profundo, que es la Guerra Fría, que era el enfrentamiento entre dos imperios muy poderosos, que a mi manera de ver, fue la verdadera causa, o la más profunda de las causas que llevó a esto. Desde el punto de vista interno, el argumento era, bueno, la alta inflación y el estancamiento de la economía productiva de los Estados Unidos
lo cual los produjo, los llevó a ellos a tomar una serie de medidas, que no vino sola, no fue solamente eliminar el patrón oro. El patrón oro, para los que no saben, es básicamente el anclaje de la moneda, así como el petro está anclado al barril de petróleo, ¿ok? En ese momento, y por eso se habla que el petro es una divisa, ¿ok? En aquel momento el oro, hasta ese momento el oro estaba anclado, el dólar estaba anclado al oro. ¿Producto de qué? De unos acuerdos que se llevaron a cabo años antes, un poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, cuando ya más o menos se sabía que los aliados iban a ser los vencedores. Cuando decimos los aliados nos referimos a Estados Unidos, más la Unión Soviética, porque no lo podemos descontextualizar. Entonces ellos se reúnen en el 44, dicen, bueno, ya están listos, los alemanes los tenemos rodeados, ya no sé si eso fue antes o después de la invasión a Normandía, pero los alemanes ya estaban fritos porque, de hecho, el punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial no fue el desembarco en Normandía. Eso ya estaba. Fue la batalla de Stalingrado. O sea, la gente dice, coño, como una batalla. Sí, la batalla de Stalingrado, o sea, el frente ruso, el frente oriental, fue muy sangriento. Fue la parte más feroz de la guerra, fue entre Alemania. La batalla que más de hecho, duró casi 2 años esa batalla. Imagínate, una batalla que duró 2 años. La batalla de Carabobo aquí duró medio día. Y fueron millones de muertos. De hecho, hay películas de eso, espectaculares. Los rusos se calaron esa vaina y entonces fueron contra los alemanes y los fueron acorralando hasta que, por supuesto, reconquistando territorio, porque acuérdense que cuando ellos llegan, bueno, imagínate, llegaron casi a las puertas de Moscú. Bueno, entonces empieza digamos que el retroceso del imperio alemán, que era lo que se quería constituir, que fue básicamente la causa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos se reúnen en Bretton Woods ya en el 44, ya las cartas estaban echadas, y entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer después que se acabe esto? ¿Cómo nos organizamos? Y entonces Estados Unidos, que por supuesto lleva la batuta, no se puede despreciar tampoco el esfuerzo bélico que hicieron los Estados Unidos, sobre todo porque además también peleó en varios frentes, también peleó en Oriente, con Japón. Esa guerra prácticamente se la cargaron ellos encima, pero digamos que la europea no, la europea fue con todos estos aliados. Y entonces dicen, bueno, no, yo impuso su regla. Pues bueno, la regla es que yo voy a poner el oro como divisa de reserva mundial para intercambio de todo lo que viene de ahora en adelante. Entonces los demás decían, pero el oro, ¿cómo que el dólar y tal? Bueno, pero vamos a poner como referencia que el dólar esté anclado al oro. Quiere decir que yo voy a tener libre convertibilidad de tu papel moneda con el oro, por lo tanto tú tienes que tener reservas en oro de cada uno de esos papelitos que me imprimen. Y el día que no lo tenga, tenemos problemas. De hecho ocurrió, o sea, antes del Nixon Shock, se presentó que Estados Unidos no le estaba queriendo devolver el oro a Francia. Y a Francia, bueno, creo que estaba De Gaulle, no sé si todavía era el presidente. No, De Gaulle ya había muerto. Sí. Sí había muerto, pero creo que evidentemente no era el presidente, pero no estoy seguro si... Exacto, pero el hecho fue que mandaron unos buques de guerra a buscar su oro a Estados Unidos, cosa que nosotros, por cierto, debemos haber hecho, ir para Inglaterra con nuestra fragata y decir, bueno, me devuelvo para que se prenda uno, pues a ver qué es lo que, porque está pasando lo mismo. No me quiere devolver el oro. Bueno, entonces le mandaron unos buques y entonces allí Estados Unidos se dio cuenta, dijo, wow, entonces mira, no tenemos cómo devolver el oro a la gente. Hemos impreso tantos billetes, no tenemos cómo devolverlo, vamos a tener que cambiar esto. Entonces el presidente Nixon, que adicionalmente tenía toda la carga de la guerra de Vietnam, que no le estuvo fácil, de hecho no la ganaron, perdieron. Okay, entonces dijeron... No es la única guerra que ellos aceptan que han perdido históricamente. Sí, bueno, que no lo dicen de frente, pero al menos lo aceptan cuando ya los meten a presión. Sí, exacto. Entonces llega el momento que los tipos dicen, bueno, tenemos que hacer algo, y se inventan lo de el Nixon Shock, pues que es simplemente romper el enlace que había entre el oro y el dólar. Y entonces a partir de ese momento es la confianza en su moneda, en dinero fiat. La estructura organizativa de la economía. La evolución de la economía, o sea, que era la economía más sólida para el momento, y dijeron, nosotros somos la economía más sólida, así que consideramos que en este momento es bueno romper el patrón y que ya el dólar se ha reconocido como la moneda de más confianza a nivel mundial. Sí, y de paso, creo que les cayó como anillo al dedo, por eso es que yo digo que la intención final era esa, ¿no? Porque a propósito de eso, a partir digamos, del Nixon Shock y del fin del patrón oro, ¿okay? Ellos comienzan un periodo de 10, 20 años más, sí, diría que como 20 años más, sí, hasta el final de los 80. Hasta el final de los 90, cuando precisamente, bueno, logran el quiebre, pues,
de la Unión Soviética, porque si te pones a ver desde el punto de vista de guerra fría, la guerra no la ganan ellos militarmente, Sí. porque además esa guerra estaba trancada, pues ese juego estaba trancado. Claro, que lo que se generó- Tecnológicamente ni militarmente iban a poder vencer a los soviéticos. Claro, nosotros siempre hemos guardado aquí la forma como los chinos han venido evolucionando y cómo su impacto en el mundo ha venido creciendo, porque ellos han establecido objetivos a largo plazo, 20, 30, 40, 50 años. De la misma forma como Estados Unidos en algún momento lo hizo, ellos comenzaron rompiendo el patrón oro, posteriormente buscaron la forma de cómo avanzar hacia la carrera espacial, después vino todo el tema nuclear y por último fue a través principalmente presión mediática internacional y todo lo que se conoce como la guerra de cuarta generación. Estamos hablando de bloqueo desde el punto de vista financiero, bloqueo desde el punto de vista económico, bloqueo de alimentos, lo mismo que ha vivido Venezuela en los últimos 5 años. Basado en todo ese trayecto, en esos 20 años, fue donde logran crear precisamente la Unión Soviética. Es correcto. Pero bueno, ese privilegio o ese beneficio que ellos logran consolidándose como los dueños de la divisa de reserva mundial, aparentemente les duró poco, porque fíjate, justamente con el 50 aniversario de la sinvergüenzura esa que fue romper el patrón oro y a partir de entonces emitir moneda como le da la gana, ¿ok? Está ahora cobrándole a ellos, ¿ok?, un poco de su propia medicina, lo que ellos mismos le han aplicado a otros países, empezando por Venezuela, por ejemplo, lo empiezan a sufrir. Y por cierto, es algo que en la historia no es nuevo, Darwin, porque todos los imperios han pasado por lo mismo. Estaba leyendo un poquito de historia romana, por ejemplo, ellos tenían una moneda que se llama el denario. La moneda del denario originalmente era de plata y era 100% plata. Al cabo de unos pocos años, décadas tal vez, el denario dejó de tener totalmente, o sea, no tenían su componente, no tenía nada de plata, eran otros metales que no eran plata. Sí, entre comillas, la devaluaron. O sea, eso es una forma de devaluación antigua, ¿no? En la antigüedad la devaluaban así, eran quitándole plata a la moneda, porque obviamente el valor de la moneda está en su peso. Bueno, y eso es una constante en la historia, cosa que hace que nosotros, los criptoentusiastas, nos apasionemos tanto con esta materia, porque vemos en las criptomonedas que todas esas sinvergüenzuras o esas tentaciones que producen la trampa del dinero fiat son imposibles de aplicar acá. Y eso trae unas consecuencias positivas para los países, para las economías, para las personas en realidad. Pero bueno, ya eso sería parte de lo que es el resto del programa. Ahorita vamos al primer corte, ¿ok? Rapidito, y al regreso entonces entramos en materia y ya van a ver por qué decimos que eso está relacionado. Radio Cultural de San Agustín, recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, el @HQvedo46, el teléfono de cabina 0212-716-5934. Nuestro canal de YouTube, lo invitamos a suscribirse, el canal Hablemos de Criptos y Algo Más. Y también en el canal de nuestro amigo Luis Elvis, el canal de Telegram, @LuisElvisCrypto, en donde estamos en vivo en este momento saliendo. Bueno, y también queda por allí grabado el programa para posterior escucha cuando así lo deseen. Saluda a todos los amigos del canal de Luis Elvis. Tenemos por acá, vamos a saludar rápidamente a Kelvin Millán, Jonathan Leal, Germán Carrera, Roberto, Ernesto Acosta, LERP, criptoentusiasta, Richard Figuera, José Rosales, Gabriel Torreal. Oye, está creciendo la audiencia de Telegram. Gracias, Luis. Bueno, estamos aquí con mi amigo Llanero Coin, alias Llanero Coin. ¿Por qué te dicen Llanero Coin, Darwin? Porque venimos del llano adentro. Sí. Yo pensé que era porque te gustan las criptos. Mira, tú sabes que la semana pasada yo tuve un programa. No, mentira, miento. La semana pasada faltamos, le pido disculpas a la audiencia. Unos compromisos allí nos imposibilitaron venir. Pero la antepasada estuvimos hablando. Oye, yo a veces digo, a mí me da miedo porque tengo como boca de sapo. Porque hablo una cuestión y entonces después, ¡pum!, revienta la broma. El programa se llamaba Auge de la CBDC, Peligro o Esperanza, con mi amiga Ana María, la economista Ana María. Entonces, después me entero, unos días después, bueno, nos enteramos, todos sabemos, que por ahí sale la noticia que Venezuela lanza también sus monedas de Banco Central, su Bolívar digital, que eso es lo que son las CBDC. Vamos a recordar a las personas que las CBDC son las monedas digitales de los bancos centrales. Es un eufemismo para decir una criptomoneda manejada por un banco central. El acrónimo significa Central Bank Cryptocurrency. Exacto, Digital Currency, exactamente. Digital Currency. Exacto. Digital Currency. Entonces, lo del título de la semana pasada o el programa pasado de Peligro de Esperanza también era sarcasmo, porque nosotros damos clarito qué es lo que está detrás de todo esto. Y bueno, entonces como surgió esa noticia y ya estamos, digamos, en camino de
¿ok? Yo dije, bueno, vamos a lanzar la segunda parte porque es que además siempre quedan temas pendientes. O sea, de verdad, uno hace un esfuerzo aquí por resumir, pero... Y a pesar de que afortunadamente la estación nos da un espacio bastante interesante, pero no nos da tiempo nunca de culminar lo que queremos decir, ¿no? Entonces, bueno, Darwin, las CBDCs. Ahora el Bolívar digital nace. Claro, el invento no aparece aquí, no nace aquí. ¿Okay? El Bolívar digital prácticamente viene como que en una cadena, una concatenación de eventos que se están dando en diferentes países, pero donde a mí lo que me molesta es que donde se origina no es en los países más procriptos del planeta. Llámese todos los países que forman parte del G7. Pueden decirme, bueno, pero es que China también tiene rato hablando de su yuan digital. Sí, también, y eso también me causa suspicacia, ¿okay? Y después viene Venezuela y se pega en esa onda. Yo te voy a hablar claro, nosotros hasta ahorita, los criptoentusiastas de Venezuela, de este país, vemos al Estado venezolano como un Estado aliado en el tema cripto. Pero cuando yo veo que nosotros nos ponemos en la misma onda, nos montamos en la misma ola, en la agenda oculta que tienen los países que controlan el FMI, Estados Unidos a la cabeza, empiezo a sospechar. ¿Ven? O sea, algo así como dicen ustedes en el llano, si tiene rabo de cochino, trompa de cochino, patas de cochino y hace como un cochino, eso no se puede llamar perro, ¿verdad? Más seguro que no. Que no sea un perro. Entonces, ¿a ti no te causa suspicacia esa broma que estén ahora hablando de un Bolívar digital cuando aquí tenemos un Petro, que es una criptodivisa soberana, donde se crea una estructura vanguardista? Por cierto, mucho más avanzada de lo que andan diciendo por ahí que están avanzados, porque no están avanzados en ese sentido. Tenemos un Estado que crea una estructura paralela a los bancos al Banco Central nuestro, para supervisar el desarrollo de esta nueva economía digital. Y entonces ahora, pum, te ponen una moneda de Banco Central. ¿Con qué objeto? Como decía el Chavo. Le doy varias perspectivas, ¿no? O sea, porque sabes que para este tipo de temas siempre tenemos que verlo desde distintas perspectivas. O sea, cómo lo vería, por ejemplo, el Estado, cómo lo vería un ciudadano, cómo lo veríamos nosotros que creemos en la transformación de la economía a través de las criptomonedas, y cómo lo puede ver, por ejemplo, incluso desde el área geopolítica. Es decir, ¿a qué corresponde una decisión de estas características? Número uno, pues, evidentemente Venezuela tiene una característica bastante peculiar desde el punto de vista económico y financiero. No solamente por el tema de bloqueo, sino también por el tema de cómo se construye, cómo se ha venido construyendo la economía venezolana a lo largo de los últimos 40 años. Eso es un aliciente. El segundo elemento también es que pareciera que hay sectores dentro del propio Estado que no creen en la evolución de las criptomonedas como una forma de liberación de una nación. Eso es otro elemento importante a tomar en cuenta. Exacto. Y el tercer elemento importante a tomar en cuenta es que aunque el Bolívar digital puede resolver de forma algunos problemas del proceso de liquidez monetaria nacional que en este momento existe en el país, y hablamos del proceso de liquidez no como algo precisamente que transparentemente va ocurriendo, sino que es un problema de todas las naciones en este punto de la historia. Hablamos también del tema de que consideramos que no es la solución de fondo a la salida de la crisis económica venezolana. Es correcto. Y eso es lo que mucha gente está queriendo vender, y no es así. Exactamente. En el mejor de los casos, lo que probablemente en el corto plazo pueda resolver la Bolívar digital es el tema de la emisión del efectivo. El tema del gasto de la nación y el tema de la emisión del efectivo. Cuando de paso ya ni siquiera casi se utiliza dentro del país. Ya el mismo pueblo resolvió el problema. Evidentemente, nosotros somos una nación, o sea, nuestros profesionales en cualquier parte del mundo siempre son tan demandados porque desarrollamos durante toda la vida por alguna razón soluciones. Por nuestro mestizaje, que tenemos la capacidad siempre de generar soluciones con menos capacidad, con menos herramientas, con menos recursos. Así mismo es. O sea, nosotros siempre somos unas personas que fácilmente nos adaptamos al proceso de transformación, a los procesos. Por eso a los gringos les fue tan difícil quebrar. Evidentemente es así. Entonces, cuando vemos esos tres elementos desde el punto de vista más holístico, más en perspectiva, tú te das cuenta que posiblemente hayan intereses que estén pugnando por ese proceso más que realmente plantearlo como una solución a la crisis económica venezolana. Es correcto. Entonces, cuando eso se plantea en esas condiciones, tú dices, ¿a qué realmente estamos respondiendo nosotros? O sea, queremos ir a la cola como para no quedarnos fuera de la moda, porque a veces pareciera que hay cosas que se hacen bajo otra perspectiva. Modismo. Exacto. No queremos quedarnos fuera de la moda, sino que más bien estamos buscando de alguna otra forma tratar de irle a la cola de los de grandes potencias como para decir o tener algo que decir en base a lo que tiene que ser la gestión monetaria de un país. Bueno, tú estás siendo generoso cuando dices que pudiera ser un modismo. Yo no soy tan generoso, yo soy más desconfiado. Y yo me voy por lo primero que dijiste, lo de los intereses, lamentablemente, debo decirlo. Yo no quería decirlo, pero bueno,
Lo que pasa es que yo soy yo, pues, transparente, y no tengo rabo de paja para decirlo, pues. O sea, lo venimos diciendo acá, y es más porque además nosotros desde hace mucho tiempo venimos poniendo nuestro nombre también, aunque no somos personas influyentes ni nada de eso, pero bueno, cada quien tiene su moral y su palabra, ¿no? Y ese es su principal activo que tiene uno, poniendo el pecho por un proyecto, ¿ok? Pero cuando nosotros vemos que hay desviaciones, yo no me voy a sentar tranquilito a aplaudir como una foca. Sí. A mí no me enseñó eso mi papá, ni mucho menos. Entonces, uno se plantea hasta qué punto las negociaciones son negociaciones de alto nivel, desde el punto de vista de la estructura del Estado, y hasta qué punto realmente responden a unos intereses que quieren quebrar lo que realmente nos puede ligar. Claro, nosotros tampoco podemos saber aquí hasta qué nivel, quiénes están enterados de esto, o sea, si se sabe de la cuestión de los intereses que están por detrás de esto, si es que los hay, ¿ok? Nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es que una moneda central de banco, una moneda digital de Banco Central, una criptomoneda de Banco Central, la intención no es precisamente un control monetario, un proyecto tipo criptomoneda descentralizado, donde haya, por ejemplo, un criterio bien claro de cuánto es la emisión, de cómo se va a hacer la distribución de dicha emisión, etcétera, sino que simplemente va a seguir la emisión descontrolada de moneda, siguiendo, atizando el fuego de la inflación, de la devaluación, y porque siempre caes en la tentación. Lamentablemente, no todos los gobiernos, en todas las épocas, todos los países, todos los imperios han pasado por la misma situación. Lo acabamos de poner con el ejemplo del mismo Imperio Romano, que empezaron a devaluar su propia moneda, el denario, cuando se dieron cuenta que el imperio había crecido tanto y no tenían cómo mantenerlo. Entonces lo que hicieron fue acuñar más moneda, pero como no había más plata, entonces le quitaban plata a la moneda, hasta que llegó a tener 0% de plata. ¿Okay? Una forma de devaluación a la antigua. Ahora lo quieren hacer digitalmente. O sea, imprimir una moneda, en una maquinita, en una computadora, ni siquiera imprimir, o sea, darle un botón y entonces empezar a generar ceros a la moneda. Entonces, ¿para lograr qué objetivo? Entonces, ya no estamos cansados de ver en la historia los ejemplos en los cuales precisamente esa política monetaria lo que produce al final del día es como un restaurante. O sea, tú puedes pedir todo el menú si tú quieres, pero al final tienes que pagar la cuenta. Nadie se va sin pagar, hermano. Entonces, ¿quién va a pagar la cuenta? Los más pendejos, como siempre. Ahí está la pobreza, no solamente de este país, sino en casi todos los países, porque en los mismos Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, económica y tal, y militar, no sé qué broma, con un porcentaje de pobreza elevadísimo para los estándares de lo que ellos llaman países desarrollados. 40, 50 millones de pobres. No sé cuántos enfermos por la drogadicción y tal. Y lo interesante del asunto es que ellos hablan en esos tipos de indicadores como que algo normal para la cantidad de población que tienen, ¿sabes? O sea, cuando estamos hablando de que es 2 veces la población de cualquier país, o sea, ¿cómo eso puede ser normal en un país a pesar de que es una potencia? No, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces viene el otro tema. Ajá. Y entonces, ¿para qué hicimos el petro? ¿Por qué tanta laraca con el petro si ahora nosotros vamos entonces a desarrollar una moneda? Porque el petro también es centralizado. Pero por lo menos el petro tenía un white paper. ¿Sabes que yo parto de un análisis? Tenía una emisión finita, disculpa, que era la principal diferencia del petro, o que es la diferencia que yo veo ahorita. Que eran 100 millones de monedas. Son 100 millones de monedas. Es la principal diferencia que tiene el petro con relación al bolívar digital. No, y la principal diferencia, aclaro, no solamente son los 100 millones de monedas, porque tú puedes minar más petro según el white paper, pero es que está anclado a reservas de petróleo. O sea, le estás dando el valor, le estás dando lo que precisamente le quitó el Nixon Shock ese al dólar, que es el anclaje con el oro. Aquí le estamos anclando con un activo que inclusive tiene, bueno, no digamos el mayor valor que el oro, pero un gran valor, un activo como el petróleo, que es la energía del planeta. Fíjate que si lo vemos en perspectiva, desde el punto de vista de una buena decisión financiera a largo plazo, lo mejor que pudo haber pasado era que el petro se posicionara como la moneda que realmente iba a respaldar las grandes actividades económicas del país. Pero si tú lo planteas en esas condiciones, entonces tú puedes decir que tú puedes planificar concretamente en base realmente a tus reservas de minerales, porque vas a poder competir entonces en la productividad y la evolución del mundo. Porque entonces tú vas a plantear, bueno, ¿qué cantidad de tipo de minerales puedo tener? Y yo puedo aclararlo directamente a nuestras actividades que tengan que ver con el petro, a nivel macro, a nivel micro, a nivel incluso de comprar hasta una harina en una bodega. ¿Cómo nosotros podemos realmente llevar eso? Y es que el petro permite que tú puedas trazar un plan a todos los niveles de la economía bajo la estructura propiamente, incluso de lo que hasta ahora se desarrolla con el white paper y lo que hasta ahora se desarrolla con el petro. Ya tiene la capacidad de poder llegar a esos niveles. Bueno, que tiene que pasar por un proceso de creación de liquidez,
o creación de respaldo de esa liquidez desde el punto de vista monetario real, entonces que no esté basado solamente en el tema de las reservas, sino que también tengas una transaccionabilidad que pueda respaldar el volumen de operaciones, bueno, evidentemente tiene que pasar por ese proceso, pero lo venimos avanzando y ha sido medianamente exitoso, quizás mucho más exitoso que la mayoría de los proyectos cripto que tú puedas ver, incluso que son descentralizados, de fuera hecho, de Bitcoin, bueno, fuera de las distintas monedas que claro, existen. aunque te voy a ser sincero, para mi gusto, en los últimos meses del desarrollo del petro, yo he visto un frenazo muy feo. Claro, evidentemente está estancado en este punto. Y se ha estancado, y entonces se ha trabajado más bien en función de, y lo digo desde el punto de vista interno como crítica de los que inclusive podemos llamar los criptoentusiastas del lado de acá, pues, inclusive del mismo Estado, pues que sabemos que hay gente dentro del Estado que efectivamente también es proclive a la criptoeconomía, pero entonces el desarrollo que se ha venido dando al proyecto en los últimos meses, desde mi punto de vista, no es el más sano tampoco. Correcto. Porque hemos visto vicios. O sea, ahí es donde planteas, ¿no? Como tú ves que viene un proceso de debilidad de lo que tú venías contundentemente apoyando, y aparte de eso lanza esta bomba que es el Bolívar Digital, entonces, ¿qué fue realmente? ¿Cuál fue la razón por la que se creó? A mí me pareció una puñalada. Solamente justificar qué, o sea, ¿a qué punto llegamos? Entonces, se van a seguir tomando decisiones de esas características, o sea, solamente insistimos, queremos hacer publicidad del Estado, diciendo que ahora vamos a tener un Bolívar Digital como una CBDC. Esa es la pregunta, ¿no? Que uno se hace, o sea, es solamente un tema de modismo. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a llegar? O sea, ¿qué resuelve desde el punto de vista del Estado-Nación el tema del Bolívar Digital que no puede resolver el petro? Es correcto. Esa es la pregunta que uno debe hacerse desde el punto de vista estratégico. ¿Qué resuelve realmente ese proceso? Entonces, cuando tú los colocas a los dos, lo colocas en una paleta, lo colocas en una balanza, evidentemente el petro se va a llevar todo el peso, porque tiene mayor capacidad, como estructura, como plan, como proyecto, como moneda, tiene mayor capacidad que lo que puede tener el Bolívar Digital. O sea que lo que estamos diciendo, que vamos a cambiar entonces la debilidad que tenemos ahorita en el Bolívar físico, en la emisión monetaria que tenemos, por hacerlo de forma más óptima. O sea que ahora la emisión monetaria va a ser mucho más rápida, ahora vamos a tener la capacidad que los bancos no jodan más, vamos a tener la capacidad que te quiten tu dinero. Más, y que la inflación fue hace más. Fíjate, ellos pueden... ¿Estamos planteando eso? O sea, fíjate, con un Bolívar digital o con cualquier moneda soberana digital, tú prácticamente lo que le dices al mercado o a la gente, le dices, mira, la emisión la hago yo directamente. Yo puedo crear billeteras de cada una de las personas directamente en el Banco Central. Ya ni siquiera necesitas al banco. Correcto. Cosa que, por cierto, si hay intereses por aquí del sistema financiero no tradicional, yo siendo ustedes estaría también preocupado porque de repente pasan a desuso. ¿Okay? Y al mismo tiempo te las puedo quitar también. O sea, yo emito y de repente a mí no me cuesta nada. Así como en un sistema de criptomonedas, tú quemas criptomonedas. Claro, correcto. Quemarían los tokens así como quemas la moneda digital. Es correcto. Entonces, ¿bajo qué parámetro? ¿Bajo qué control? Simplemente el control de unos economistas que están en el Banco Central. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo digo que estos sistemas monetarios, fiat, porque al final son todos sistemas fiat, porque o sea, el concepto fundamental del dinero fiat es dinero por decreto. O sea, yo decreto el dinero, sin ningún tipo de riqueza subyacente que lo soporte. Hay que tener en cuenta tres conceptos o definiciones que parece que son los mismos, pero no lo son. Una cosa es evolución y otra cosa es transformación, ¿ok? Para que tú puedas después determinar realmente el progreso. Nosotros lo que estamos viendo ahorita es la supuesta evolución del Bolívar, pero lo que nosotros podemos anclar realmente al progreso es la transformación, y esa transformación no la puede brindar algo como el petro. Entonces, esa es la diferenciación que tú puedes entender ahí. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Transformar la economía, y son herramientas como el petro las que te permitirían transformar la economía. Ahí lo que vas a hacer es evolucionar parte de los problemas. Que no necesariamente para fondo. Exacto. No de fondo, esa es la pregunta. Entonces tú no vas a generar progreso en el corto plazo con esa supuesta evolución que estás generando. Vas a buscar la forma de cómo tratar de sobrellevar mejor los problemas, pero no transformas para poder resolver los problemas de fondo. Sí. Bueno, aquí un invitado que tuve una vez me dijo, bueno, pero es que lo que pasa es que a lo mejor el petro, originalmente en su concepción, se le dieron demasiados atributos o se le dieron demasiados objetivos, y que tal vez nos dimos cuenta que, bueno, vamos a necesitar algo más para el menudeo, para el mercado local, y que el petro quede de repente como una divisa para lo que es la parte de transacciones internacionales. Por todo aquello de que las fluctuaciones que puede producir movimientos fuertes de capital, como las que ocurre cuando hay intercambio de materias primas. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso del petróleo, pues no es lo mismo, está claro, no es lo mismo vender un barco de petróleo
que echar gasolina en una estación, Claro. ¿entiendes? Sí. Entonces, obviamente, si llega una persona y tiene que comprar 1 millón de petros para poder pagar un barco de petróleo, ese movimiento se supone, en teoría, dicen los que pregonan esta tesis, entonces haría que el mercado minorista fluctuara demasiado. Pero eso pasa, sí, solo sí. Nosotros pretendemos, como siempre, controlar el mercado, porque es que eso es lo que pasa, que, o sea, pareciera que siempre está la tentación en los proyectos centralizados, de que, mira, de alguna manera, bueno, vamos a tratar de controlar porque yo necesito que el precio valga tanto. Es que fíjate que hay que incluso un tema de no ser consecuente con lo que se viene avanzando. O sea, venimos de levantar el control cambiario. Generamos Nos dimos cuenta que quitando el control cambiario, la economía comienza a moverse. Claro, no digamos que estamos prosperando, pero por lo menos está moviéndose. Claro, pero entonces te quitas una serie de problemas de encima, que eso fue lo que generó el tema del levantamiento de control. Te quitas una serie de problemas de encima que lo tenías que llevar a cuenta con el control. Ajá, ok, pero entonces ahora ¿qué es lo que vas a hacer? Quitas el control cambiario, pero pretendes controlar la economía de otra forma sin el control cambiario estructurado. Sí, un control disfrazado. Entonces es una cosa que me parece absurda. Cambias un control por otro que puede ser fracasado realmente en función de cómo las masas precisamente están buscando la forma de cómo evolucionar la economía como la conocemos. Es decir, estamos hablando ahorita que hay más o menos unas 10.000 criptos, de las cuales sirven aproximadamente unas 1.000, de las cuales tienen futuro unas 100. Pero esas 100 pueden transformar nuestra dinámica de forma exponencial en los próximos 10, 20 años. ¿Por qué no adoptamos ese modelo? Si eso es lo que realmente va a generar que los países emergentes puedan evolucionar. ¿Por qué si estamos a tiempo? ¿Por qué si estamos en el momento precisamente álgido y que hemos generado todas las condiciones durante los últimos 5 años? Y es que se supone que tenemos un gobierno revolucionario del pueblo. Eso. Y es para el pueblo. Entonces, si el mismo pueblo te está dando las señales, y no solamente este pueblo, los pueblos del mundo están dando aceptarlo, o sea, porque había mucho, cuando comenzamos el tema de los pagos con petro, ese petro no sirve para nada, ese petro no sirve para nada. Ya vimos que hubo un proceso de revalorización o de confianza en la gente ya sabe por lo menos, mira, ¿sabes qué? Puedo al menos pagar la gasolina. Y la gente va y te busca un petro, dame ese petro más que yo voy a pagar la gasolina con eso. Y se lo compran a una señora que de repente no lo quiere, no lo haya usado de repente hace ya caso. O no tenga carro, etcétera. O sea, existe ya un proceso de reconocimiento, que eso es lo más difícil de conseguir cuando tú haces un proyecto de criptomoneda. El reconocimiento, la confianza de una comunidad adoptante. ¿Entiendes? La adopción temprana es lo más complejo, es el primer paso más complejo, el hito más complejo que debe cumplir una criptomoneda. Y la segunda es la generación de confianza en una comunidad. Es correcto, la confianza. Pero de eso vamos a hablar al venir del corte, porque la confianza tiene que ver con lo que vamos a hablar en la tercera parte, Darwin. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Criptos y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @RadarEconómico2, el @HQVeo46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, en el canal de YouTube, el canal Hablemos de Criptos y algo más, y en el canal de nuestro amigo Luis Elvis, el @LuisElvisCrypto, canal de Telegram, en donde también nos escuchan en vivo, saliendo por internet y queda grabado allí para posterior escucha. Por cierto, hablando del canal de Luis Elvis, ahorita en el corte estamos teniendo unas interacciones con los amigos allá, nos hacen una pregunta, Darwin. La pregunta, vamos a leerla, el amigo LRP. ¿Es posible que con esta nueva medida los especuladores puedan hacer de las suyas? ¿Qué beneficio tiene el Bolívar Digital frente a eso? Gracias. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. De una vez, ¿es posible esta pregunta para el programa? Ajá, sí. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. La moneda digital que empieza en octubre no será antagónica para el petro. Ajá, esa es la pregunta de Ernesto. Ya vamos a responder esas dos, chicos. Vamos con la primera, Darwin. ¿Qué opinas tú de la especulación, de los especuladores? Vamos a ver. Cuando hablábamos de que el Bolívar Digital no resuelve ciertos problemas estructurales de fondo de la economía, eso es uno de los elementos que, por ejemplo, no puede resolver de corto plazo al menos el Bolívar Digital. La razón fundamental es que la especulación es una respuesta del mercado liberal a los controles. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El comerciante, por concepción natural, desde el punto de vista del comercio como lo conocemos, evidentemente siempre va a buscar la mayor cantidad de ganancias por la menor cantidad de esfuerzo. ¿Ok? Y basado en ese proceso, cuando se ve limitado en esa transición de la mayor cantidad de ganancias a la menor cantidad de esfuerzo, empieza el proceso especulativo. Es decir, ¿cuánto esfuerzo tengo que realizar yo realmente para ganarme este volumen de capital que yo estimo para poder hacer el retorno de la inversión que estoy realizando y poder obtener una utilidad? Si mi esfuerzo es mucho mayor, yo especulo en función de lo que supuestamente considero o considera la mayoría que vale el precio de algún activo, de algún producto en el mercado, y empiezo a colocarlo en unos precios mayores. ¿Okay? El segundo elemento es el proceso de inflación y de devaluación de la moneda.
Como el comerciante no es el que resuelve el proceso de evaluación y de inflación de la moneda, sino que por contrario, a través de la aplicación Es el sistema monetario el que te lo resuelve. Correcto, de contrario, contribuye, queriendo o sin querer, evidentemente, si la estructura monetaria de un país no se acopla a las condiciones necesarias para que el comerciante no tenga la necesidad de especular, no va a resolver el proceso de especulación. Tienes que tener una moneda fuerte, dura, para que el comerciante no se vea en la necesidad de especular, para poder obtener mayor ganancia con la menor cantidad de esfuerzo. Es como decimos siempre en la introducción, el sistema monetario más duro que hay, que es el de las criptomonedas, es en esencia la herramienta fundamental, el ingrediente fundamental para resolver el problema económico de cualquiera, sea una persona, un individuo, una sociedad, una ciudad, un país, un planeta, es decir, o sea, de todo el mundo. Nosotros vemos que estos gobiernos, los que pregonan el tema de las monedas digitales de Banco Central, apartando ahorita el tema venezolano, el tema local nuestro, político, que pudiera derivar de todo esto, lo que intentan ahorita es manosear el sistema, porque se dieron cuenta que es un peligro para la status quo que ya está establecido, bueno, desde siglos tal vez, ¿ok? Y entonces ven en este sistema un peligro para precisamente ese poder que detenta, para esas élites que están gobernando. Entonces, desde nuestro punto de vista, siendo esto un gobierno progresista, es una contradicción. Porque si el gobierno progresista precisamente pregona... La segunda pregunta, ¿no? Que si es antagónica o no es antagónica. Claro, exacto. Porque nosotros estamos, fíjate, nosotros desde el punto de vista histórico, esto es como un nuevo renacimiento. Sí, básicamente. O sea, venimos de la Edad Media, la Edad Oscura, entonces empieza la Edad de las Luces, el Renacimiento, con este nuevo, el resurgimiento de todos estos sistemas monetarios duros, porque el pueblo en su sabiduría reconoce, oye, mira, aquí el problema está en el origen, la raíz está en el propio sistema monetario. Por eso es que las economías o sea, el proceso de descentralización de los países se nota, como por ejemplo el mismo Estados Unidos pasó, que toda su industria migró para China, producto precisamente de la financiarización, el exceso de financiarización, que es una de las cosas que produce economías basadas en sistemas monetarios fiat, como el dólar o como el bolívar, que también lo es. Y entonces lo que queremos ahora es potenciar, o sea, todos los vicios que hay en un sistema monetario como el sistema monetario fiat, lo queremos potenciar con un sistema de monedas digitales de Banco Central. ¿Sabes que ese día hablábamos con Daniel, tu hijo, acerca de precisamente cuál es el sistema Ponzi más importante del planeta? El esquema Ponzi, sí. Así mismo, el esquema Ponzi más importante del planeta es el mismo sistema fiat. Claro, el dólar. La razón por la que existe precisamente para poder estafar a la gente, o sea, buscar la forma de cómo controlar en todo momento tu capacidad de generar ingresos, tu capacidad de generar dinero, tu capacidad de generar progreso, estabilidad, todo lo controlas a través de eso. Hablando de sistema Ponzi y del dólar como sistema Ponzi, como tú sabes, en los acuerdos de Bretton Woods se hizo una especie de reseteo del orden mundial. Ahorita se está hablando de un nuevo reseteo, ¿verdad? El nuevo reset. Por eso es que viene todo este tema de las monedas de Banco Central. Exacto, porque lo que se está buscando aquí es que van a mejorar la economía, no, van a resetear la forma como la idea del reseteo, que también a veces lo mencionamos en la introducción, es precisamente ver cómo muevo las barajas o cómo muevo el dominó para yo quedar todavía con la mano ganadora, para yo seguir ganando. Y básicamente es correr la arruga, porque entonces ahora de repente tú en el nuevo reseteo que me estás planteando, ¿qué es lo que me vas a decir? Bueno, sí, está bien, el dólar ya no puede ser la divisa de reserva mundial, vamos a crear una divisa de reserva mundial que es controlada por el FMI, con el famoso derechos de crédito, que creo que es lo que está emitiendo ahorita el FMI. Claro, los giros especiales de derechos de crédito, ¿no? Y fíjate que lo que les están, los casos que le están dando a El Salvador por el tema de las decisiones de... Y precisamente entonces atacan a países que medio tratan de levantar la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando entonces? Bueno, hacer un reseteo a propósito de los 50 años del Nixon Shock y del rompimiento del patrón oro, y decir, bueno, ¿saben qué? Porque siempre también lo decimos, aquí este sistema monetario fiat se basa en emisión de deuda, tú siempre lo has dicho también. O sea, básicamente, ¿cómo tú creas dinero? Bueno, creas papeles de deuda. Eso desde el punto de vista del Banco Central, y desde el punto de vista de los bancos privados, bueno, generas crédito al consumo. De repente puedan no entender muy bien cuando hablamos de crear deuda, es que existe la figura de las deudas públicas, las deudas privadas, las deudas externas, las deudas internas. Todo eso está basado en la emisión de dinero nacional. Exacto, cuando tú creas, bonos cuando tú emites un bono soberano de un país, por ejemplo, Venezuela, el bono tal 2020, el bono 2025, eso es deuda. Correcto. Eso lo creas de la nada.
Y entonces esa deuda, eso pasa a un libro contable en un debe o un haber. Y que está basado específicamente en la confianza, porque por ejemplo, si te basas en el petróleo, hasta que tú no saques ese petróleo no se convierte en algo que tú puedas responder por tu deuda. Exacto, entonces ¿qué pasa? Eso es como que si estuvieras creando dinero de la nada, por eso se dice que se está creando dinero de la nada. Correcto. Entonces, dicha deuda, hablando del esquema Ponzi, bueno, ha crecido a unos niveles tan increíblemente grandes que, bueno, que precisamente han imposibilitado, le han restado herramientas a los bancos centrales de los países para poder manejar el problema que conlleva el exceso de liquidez en un mercado, como por ejemplo la economía norteamericana, impidiéndole entonces subir las tasas de interés, porque resulta que si yo subo las tasas de interés, entonces esa deuda pasa a ser impagable y a ellos no les conviene que la deuda sea impagable, porque si se ocurre un default de la deuda, se pierde la confianza en el sistema y entonces ahí cae el sistema Ponzi, que es lo que pasa normalmente con los esquemas Ponzi. Los esquemas Ponzi crecen como una burbuja hasta que el sustento, hasta que no puede crecer más y entonces luego explota. Por eso se habla de... Ayer antier hablaba con uno de los compañeros de trabajo de un artículo que hablaba sobre que Alemania, sabes que Alemania digamos que es el más poderoso dentro de la zona de euro, Alemania llevaba el cuarto semestre donde los bancos estaban hablando de interés negativo. Es que ya están en intereses negativos de hace rato Alemania y la gente no se da cuenta de eso, aparentemente. O sea, lo que pasa es que la gente lo que se da cuenta es en los precios, en que suben las viviendas, que suben los carros, que sube la comida, cosas que se está viviendo, procesos, lo hablamos hace 2 programas acá, los procesos inflacionarios en estas economías supuestamente desarrolladas, ya se empieza a sentir, aunque ellos siguen con unos indicadores que manifiestan que, bueno, que los niveles están por el orden del 4 o 5%, cosa que es bastante elevada para los estándares de ellos. Pero en la realidad, en la práctica, en el día a día, en lo que le cuesta a la gente ir para el mercado, que es lo que a la gente le interesa, o comprar una vivienda, los precios suben todos los días 5%. Entonces, ¿cómo le dicen a la gente, cómo le justifican a la gente que, por ejemplo, en Alemania, que la gente, los precios están subiendo? Bueno, pero tranquilo, pide prestado porque igual los intereses son bajitos, tú no vas a tener que... Cuando hablamos de tasas negativas para los préstamos entre bancos, pero al pueblo no, al pueblo siempre le vas a cobrar. Eso es mentira, que la gente no le van a cobrar los intereses, está claro, ¿no? Entonces, pero tan bajos los intereses, entonces es un incentivo para que la gente se endeude más. Entonces, al final, esa deuda hay que pagarla, como el ejemplo del restaurante, al final, que yo decía que siempre tienes que pagar la cuenta. O sea, por más que tú te metas, comas y llegue un momento que te jarte, pero va a llegar un momento que vas a tener que pagar la cuenta. Y entonces, si te pasaste, si te sobrepasaste, ¿cómo vas a hacer para pagar esa cuenta? Entonces, aquí se está planteando un reseteo. Bueno, vamos a hacer, ¿y qué es el reseteo? Olvidarnos de la deuda. Así es, bueno. Olvidarnos de la deuda y crear un nuevo sistema, pero un sistema que controlemos nosotros mismos. Claro. ¿No? O sea, algo así es lo que se está planteando. planteando. Ellos no son pendejos, como dicen. Ellos van a buscar la forma de su propia deuda interna condonarla para ellos, pero ni pendejos que van a condonar el resto de la deuda del planeta. No, por supuesto, ni al particular, ni al que debe la tarjeta de crédito. No, exacto, es la deuda de los países. Claro. Y cambiar el sistema monetario, pero no un sistema monetario por un sistema monetario duro, donde vamos a tener disciplina en fiscal y monetaria, en los términos de emisión, para evitar esa inflación que tanto perjudica al pueblo, sino que simplemente sigamos nosotros con el control de la economía. Y es una especie, como yo digo, de correr la arruga, pues porque, bueno, ya no, cuestión no es a nivel del dólar, sino es a nivel de todos los países, por lo menos los llamados más industrializados, tratando de crear una especie de nuevo orden mundial, de gobierno mundial, ¿entiendes? Porque ¿qué pasa si ahora la divisa de reserva mundial no es el dólar, sino es una divisa que controla el FMI? ¿Dónde está la soberanía de Estados Unidos, por ejemplo? Así es. Porque ahora le va a tener que rendir tributo al que emita la nueva moneda. Así es. Entonces, estamos hablando de una gobernanza mundial, entonces. Y cuidado si no nos vemos precisamente la necesidad de que las grandes potencias, grupos como el G7, el G20, vayan a crear precisamente un nuevo mecanismo de respaldo que sea una moneda única para ese grupo, por ejemplo, y que sea la moneda de transaccionabilidad fundamental en el planeta. Entre ellos, y con razón, tú ves ahora noticias, que por cierto aquí lo hablamos también en un programa, como que por ejemplo que Rusia se sale de ese jueguito, de ese esquema. Porque Rusia, bueno, primero y principal, y Rusia y China seguramente no se van a prestar para ese reseteo, pero adicionalmente Rusia dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a sacar de mis activos, de mis balances, voy a sacar todo lo que tenga que ver con reservas en dólares. Lo dijimos aquí hace varias semanas. Correcto, lleva el 60%, ya falta solamente el 40%. Exactamente. Entonces, fíjate, son indicios que nos está dando la misma economía y la mismo devenir de los hechos que nos indican que, mira, por ahí van los tiros. Y, y que tenemos razón en el sentido de demandar, de pedirle, de exigirle a los países, de que
a las autoridades, a los estados, y de pedirle también a nuestro pueblo que se instruya sobre esta materia para que entienda de una vez por todas que el proceso pasa por la adopción de un sistema monetario duro, de lo cual vamos a hablar en el último corte, Darwin, porque ya estamos sobre tiempo. Entonces, donde le vamos a dar a nuestro pueblo lo que nosotros creemos que es la receta para salir de la crisis de verdad, de la liberación del ser humano, como decimos aquí todos los días. Entonces, bueno, vamos al último corte y ya volvemos, ¿ok, amigos? La gente, fíjate, la gente tiene sus dudas y dice, oye, pero esto no es antagónico con el petro, lo que nosotros decíamos, ¿no? En algún momento. Desde el punto de vista conceptual, Sí. ¿cómo lo vemos? Sí, evidentemente sí. Bajo la concepción de lo que tiene que hacer el petro, lo que se supone que debe resolver el petro, y queremos meter al Bolívar en el medio atravesado, más atravesado que a la 1 de la tarde, evidentemente es antagónico. Es antagónico porque el camino que debe recorrer el petro para resolver estructuralmente los problemas, el Bolívar digital no lo puede recorrer bajo su estructura esquemática, bajo su concepción. Mira, aquí hay una pregunta interesante de Germán Carrera. Hola, ¿la arquitectura tecnológica del Bolívar digital estará bajo la tecnología blockchain? Mira, en principio sí, Germán, eso es el concepto. Ok, en concepto de una CBDC, como ya lo dijimos al principio, Central Bank Digital Currency, o sea, moneda digital de Banco Central, pero eso es un eufemismo de decir una criptomoneda de Banco Central. Hay una blockchain en el medio, lo que pasa es que los nodos de verificación de una blockchain, como toda blockchain, los controla un solo ente. Es centralizado completamente. Es 100% centralizada. Y, por ejemplo, en el caso del Bolívar digital, no le han dicho a nadie, como sí lo tiene el petro, la posibilidad de participación, el staking. Por ejemplo, miren, un ejemplo para que la gente lo entienda bien gráfico, ¿no? Si ustedes abren el white paper del petro, ustedes ven que dice, bueno, la emisión, ¿no? La primera emisión son 100 millones de monedas, ¿ok? 100 millones de petro, de los cuales 51 millones se reserva la nación. ¿Pero por qué se reserva 51 millones? La gente nunca se ha preguntado eso. O sea, ¿por qué solo van a circular 49 millones y no los 100 millones de petro? Bueno, porque resulta que tú con el petro tú puedes hacer una cuestión que se llama staking. ¿Qué es lo que es staking? Staking es prácticamente donde tú adquieres la criptomoneda, la colocas por un tiempo, digamos resguardada por un tiempo, en una modalidad como de ahorro, ¿okay? Y lo cual te genera una rentabilidad, un dividendo, un interés, llamémoslo así. Pero no solamente te genera eso, sino también te genera derecho a voto dentro de la red para futuros cambios, modificaciones, upgrade, etcétera, etcétera. ¿Cierto o falso? Me equivoco. Ajá. ¿Y qué más te produce la participación, la prueba de tenencia que tiene, por ejemplo, un proyecto como el petro? Claro, en este caso, los nodos del petro evidentemente te permiten poder validar las operaciones, es decir, la Ajá. capacidad de validar. Entonces, si tú tienes un grupo importante del activo Ajá. haciendo staking, propiamente dicho, entonces, puede ser uno de los nodos validadores de mayor importancia dentro de la red. Aunque no lo controles físicamente, ¿verdad? Evidentemente, entonces cuando... ¿Y qué pasa si tu enemigo, si tú estás metido en problemas con el imperio, yo iba a decir una palabra que no podía, y llega el imperio que no le cuesta nada agarrar imprimir unos dólares ahí y comprar el 51% de los petros, ¿qué pasa? Evidentemente vas a tener control, por supuesto. Te colapsa el sistema. Entonces es una criptomoneda, porque si tú me estás diciendo a mí que te tienes que reservar el 51% para evitar un ataque de 51%, como por ejemplo es el gran temor que tenemos los criptoentusiastas de que pudiera ocurrir con el Bitcoin, y que ya hemos visto según estudios y matemáticas que es prácticamente imposible hoy en día lograr un ataque del 51% y vencer la red, ni siquiera con computación cuántica ni nada de eso. Entonces me estás diciendo que sí, que es una criptomoneda. ¿Es o no? Claro. Ah, ¿dónde está el staking del Bolívar? ¿Ah? ¿Dónde, o sea que yo puedo Ni siquiera el 51%, del 100% va a depender específicamente del Banco Central. Claro, ¿entiendes? Entonces te dicen que es una criptomoneda porque hay unos nodos que validan las operaciones. Claro. Pero realmente, o sea, desde el punto de vista conceptual no lo es, porque la validación no está en la comunidad. Porque veámoslo precisamente del funcionamiento. Tú, por ejemplo, con el petro, con los 49 millones de petro, tú puedes incluso hacer emisiones específicamente, o puedes dedicar parte de eso, unos tantos millones, a inversionistas extranjeros, como evidentemente se pudo realizar en la primera emisión. Eso. Cuando tú ves ese grupo de inversionistas extranjeros, nos dices, ¿sabes qué? Yo considero que tú puedes ser un parte de los validadores de la red, a pesar de que yo tenga el 51%. Pero me interesa tener ese tipo de relacionamiento contigo, porque tú me le das sanidad a la red del petro. Y aparte de eso, me das la garantía de que pueda ser utilizado en otras latitudes.
Cuando tú generas esas condiciones, entonces evidentemente estás buscando la forma de cómo proyectar el petro como una criptodivisa que te permita poder resolver varios problemas estructurales a todos los niveles de la sociedad. ¿Por qué? Porque resuelves problemas geopolíticos, resuelves problemas económicos, resuelves problemas de transaccionabilidad, le das respaldo a una moneda que no solamente es el bolívar, sino que también tiene respaldo con minerales. Aparte de eso, tienes un grupo inversionista creyendo en un proyecto que está respaldando esa operación, que no solamente es el Estado el que lo está respaldando. Y por último, tienes la capacidad de adquisición de la gente, que va aumentando en la medida de que esa moneda se mantenga estable en el tiempo. Es correcto. Cuando tienes todos esos elementos, tú los trasladas a cómo eso se equipara con el bolívar digital y evidentemente hay un antagonismo total. Hay un antagonismo, claramente. Totalmente, porque el bolívar digital no puede resolver esos problemas que sí pudiera resolver el petro en un momento determinado. Cuando tú ves que tienes una antagonía de esa característica, insisto, lo colocas en una balanza y el petro va mucho más pesado que el bolívar digital, entonces consideramos nosotros desde nuestra perspectiva que eso no va a resolver los problemas estructurales de la economía. Es correcto. Y por eso nosotros siempre decimos que la forma para resolver nuestros problemas económicos como nación, país, como individuo, es precisamente la adopción de un sistema monetario duro. Y así podríamos arreglar la economía. Claro. No como dicen los teoría monetarista moderna, por cierto, muchos de ellos dirigiendo en el Banco Central, ¿okay? Que dicen, no, vamos a arreglar la producción y con eso se arregla el sistema monetario. No, amigo, porque le voy a explicar algo. La cuestión del sistema monetario, Darwin lo dijo aquí hace rato, primero está en el proyecto, en la seriedad del proyecto y tal, pero después está en la confianza, bueno, las reservas y todo aquello, pero más allá de las reservas está en la propia confianza. Cuando tú pierdes la confianza en un sistema monetario, eso es como cuando pierdes la confianza a tu esposa o a tu esposo, ¿no? O sea, es difícil recuperar eso, ¿verdad? Entonces, si tú pierdes la confianza en el sistema monetario más nunca va a recuperarse. Y eso lo vamos a ver ahorita con el dólar. O sea, si creen que lo del bolívar es un caso atípico, bueno, ya veremos en unos pocos meses, ni siquiera digo años. De hecho, es un proceso que ya está en marcha. El proceso de la... o ¿cómo creen ustedes que de repente el Bitcoin pasó de costar 3, 4 mil dólares hace unos pocos meses a 45 mil? Que nosotros estamos aquí corriendo, yendo a coca y cada vez compramos más, como dice la canción, baja más, compramos más. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque sabemos que ese es un sistema monetario duro, a diferencia del sistema del dólar. Sí. Lo que pasa es que nosotros aquí, claro, en el país de los ciegos, el tuerto rey, nosotros teníamos una moneda como el bolívar que está colapsada como sistema monetario, y entonces de repente nos dan la ventanita del dólar y decimos, wow, nos sentimos como Alicia en el País de las Maravillas. Pero la verdad es que el dólar tiene su propia historia oculta atrás, que no es tan oculta. Lo que pasa es que se la tratamos de decir acá todo el tiempo, pero no le llegamos a todo. El mercadeo del dólar ha sido tan brutal respecto a lo que se supone que para ellos representa, es que te lo muestran como un mecanismo de libertad cuando realmente es un mecanismo de mayor opresión a largo plazo. Es correcto. Oye, mira, aquí está Ernesto diciendo algo ya. Llegué tarde al programa, no sabía que habían hablado del antagonismo. Entonces, según lo entiendo, el bolívar digital que empieza a funcionar en octubre es controlada por Sudeban. Es decir, en la moneda de los bancos, y el petro podría ser la del pueblo, ya que nosotros fuimos y somos lo que estamos impulsando. Bueno, eso es una forma de verlo, Ernesto, pero acuérdate que, mira, como decía un sketch por ahí, los gobiernos pasan, pero nosotros, el pueblo, nosotros siempre tendremos el control de esto, y eso es precisamente ese es el punto de cierre del programa del día de hoy, el mensaje que quería transmitir, que nosotros, a pesar de que el Estado, seamos o no seamos de izquierda o de derecha, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Es una forma de ver la vida inclusive. Nosotros tenemos el control en nuestro poder. Ya es indetenible el proceso de migración hacia una criptoeconomía a nivel mundial. La diferencia está en cuando nos acoplamos a eso, ¿ok? Veremos muchas cosas como esta más en el futuro. Veremos de repente retrocesos en algunos aspectos del punto de vista de que estados que parecen ser avanzados en la materia van a cortar la adopción. Van a recortar la adopción. Vemos por allí con preocupación de repente que empieza nuevamente el tema del ataque al proceso de minería digital como un proceso productivo interesantísimo en tiempos de crisis para países como Venezuela. Entonces, de todas maneras, eso no va a evitar lo inevitable, que es que el pueblo tome el control. Pero repito, la lucha es de titanes, porque estamos hablando de un pueblo que es la gran masa del planeta, 95% de la población del planeta, porque déjame decir que como lo hablamos Darwin y yo cuando venimos al programa, aquí hasta los que tienen real forman parte de este lado de la ecuación.
porque no vayan a creer que porque tienen unos milloncitos, ustedes no están no están en la mira del sistema de las élites. Sí. Porque realmente quienes controlan esto son 4 gatos, 7 familias, dicen por ahí, ¿okay? Las élites que dominan el sistema monetario internacional, que no es precisamente Venezuela, ni siquiera el Banco Central de Venezuela, ni nada de eso. Entonces, si la cuestión es por modismo, como decía Darwin, bueno, ese modismo no va a salir caro, no va a salir caro. Y nosotros, yo pienso que el Estado debería, digamos que aliarse con lo que el pueblo mismo le está dando, las señales que le está dando, y andar por este camino que ya está, ya tiene un buen trecho recorrido. No sé qué opinas tú, Darwin, ya para concluir, porque nos tenemos que ir. No, claramente es eso. Bueno, el último mensaje a la gente es compre Bitcoin, baja más, compra más, baja más, compra más. Eso es lo primero que tienen que pensar como un mecanismo. Y ahora hay que decirles también a la canción, hay que agregarles, si sube más, compre más. Sí. No tengan miedo porque dice, oye, y ahora subió, ahora no lo voy a comprar. No. O sea, no tengan miedo de comprarlo a largo plazo y simplemente bajó. O sea, eso es su ahorro a largo plazo. Entiendo lo que ustedes van a tener dinero fuerte, van a tener algo que se supone, fíjense, estamos sacando la cuenta en estos días. A número de población de toda la humanidad, que estamos hablando aproximadamente de 10 mil millones de personas, cada persona en este momento debería tener, según la emisión finita que tiene Bitcoin de 21 millones, tiene que tener aproximadamente 0.051.000 satoshis, 0.00051.000 satoshis. Cada persona debe 50.000 satoshis. Yo soy millonario, pues yo tengo 100.000 satoshis. Si usted tiene 51.000 satoshis, considérate como que eres parte de una. Mira, pero vamos a aclarar para que no sabe, 100.000 satoshis como $1. O sea, nadie cree que eso es mucho real ahorita. Pero se supone que para la repartición de lo que para nosotros representa Bitcoin como el dinero fuerte, como la divisa de intercambio del futuro, usted debe obtener en su cartera al menos esa cantidad de dinero fuerte, que es 50.000 satoshis. Y cuando decimos fuerte, o sea, la gente dirá, bueno, ¿cómo que fuerte? O sea, que pega duro, ¿no? O sea, porque es inconfiscable, es independiente, es democrático, es incensurable. El bolívar digital y cualquier moneda digital de Banco Central es todo lo contrario. Correcto. Es confiscable, no es democrático, es censurable. O sea, y no hablemos del tema de, bueno, de control de capitales por los ilícitos, la cuestión esta de legitimación, que por cierto, con el tema de las cripto se ha usado como un argumento para atacarlas, ¿no? Es más fácil seguir el dinero cripto que el dinero tradicional, porque por cierto, para que el dinero cripto pueda ser vehículo de lavado, tiene que verse lavado en el sistema financiero tradicional para que luego el dinero. Además que primero los narcos ni saben de criptomonedas, la mayoría. Y además ellos se mueven con dinero en efectivo. Y como algunos banquitos, que esos sí son de los privilegiados, ya, por ejemplo, tipo HSBC y tal, que son unos expertos lavadores, que no parecen banco, parecen lavandería. Entonces, a mí que no me vengan a decir que en las criptomonedas se presta para legitimación de capitales. El sistema financiero nació y se construyó fue a través de la banca. Claro, y Pablo Escobar tenía edificios llenos de billetes, no de criptomonedas. Entonces, no vengamos con... Y por cierto, o sea, ahorita no será Pablo Escobar, ni tampoco será el Chapo, pero están las descendientes. Entonces eso es paja, señores, ¿ok? Precisamente, por cierto, es tan paja que ellos mismos se echan paja, porque fíjate, ¿te acuerdas que hubo una crisis de gasolina en la costa este de Estados Unidos en estos meses? Que así como se burlan de nosotros, ellos estaban haciendo su cola para echar gasolina y tal. Bueno, resulta que supuestamente fue un ataque, un hackeo del sistema, que por cierto siempre se lo achacan a los rusos, y están con esa cantaleta. Bueno, ¿y cómo descubrieron a los hackers, a los que estaban extorsionando y cobrando rescate para liberar los sistemas de la vaina de suministro ahí de gasolina? Bueno, porque los tipos pidieron rescate en Bitcoin y supuestamente, según ellos, pues aquí lo dimos en el programa, rastrearon la billetera y llegaron a los tipos. Entonces, viste que sí se puede. Entonces, o eres chingo o eres signario. ¿Cómo es la vaina? O sea, entonces, ¿es o no es confiable el sistema? Entonces, creo que el acrónimo del dicho venezolano pega perfectamente. O lavas o prestas la batea. Ellos que son los lavadores de dinero no quieren prestar la batea, entonces para que la cosa se mejore. Entonces, bueno, señores, ya ahora sí nos vamos. Quedaron algunas preguntas pendientes en el programa de Luis Elvin. Después, con mucho gusto, se las responderemos vía chat. Y estamos muy agradecidos por la participación de Darwin. Espero tenerte pronto, Darwin. Gracias, Víctor. Gracias, Vicentico. Gracias a todo el equipo que nos apoya. Y será hasta la próxima semana.